Buenos días y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Resiliencia Creativa. Hoy tengo el honor de conversar con Rafael Narbona, filósofo, escritor y crítico literario. Acaba de publicar Elogio del Amor, un libro que reivindica el amor como una fuerza transformadora, lejos de sentimentalismo y cercana a lo esencial, a aquello que nos sostiene, nos despierta y nos invita a crear. A lo largo de su vida, Rafael ha enfrentado momentos de profunda oscuridad y, sin embargo, ha encontrado en el amor un faro para atravesar el dolor y seguir escribiendo. Hoy hablamos con él sobre cómo el amor puede ser un motor de resiliencia, una guía en tiempos de crisis y también una fuente de inagotable creatividad. Buenos días, Rafael. Ya, pues buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí pues con libro recién estrenado y con muchas ganas de charlar contigo. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por este nuevo libro que ya tengo aquí conmigo. Y bueno, me gustaría hablar un poquito contigo de esto, como comentamos, Rafael, me gustaría que comiences quizá contándonos de dónde surge, bueno, pues el escribir este libro sobre el amor concretamente. Pues bueno, este libro surgió a partir de una experiencia de sufrimiento. Hombre, yo tenía ya proyectado escribir un ensayo sobre el amor y que además hablara sobre los distintos objetos del amor, porque siempre que se habla de amor se piensa en el amor romántico, pero también está el amor a los padres, el amor a los hijos, a los hermanos, a los amigos, a los animales, a la naturaleza. Y bueno, pues cuando ya estaba yo dándole vueltas a esta idea, porque me parecía un tema extraordinariamente importante, pues mi mujer le diagnosticaron un cáncer. Y eso, pues claro, ya me hizo plantearme el libro desde otra perspectiva. Y transformé la enfermedad de mi mujer en el hilo conductor de la obra y la escritura me ha ayudado a soportar el sufrimiento que nos ha provocado a los dos la enfermedad. Una enfermedad que finalmente ya está superada, pero en el libro cada vez que me encontraba angustiado volcaba todas mis ansiedades, todos mis miedos y la escritura la verdad es que tiene un efecto terapéutico, curativo. Me ha sucedido ya con otros libros, porque este es mi octavo libro. El libro anterior, Maestros de la Felicidad, contaba cómo había salido de la depresión por medio de la escritura y en general este es un planteamiento que se repite en toda mi obra, desde mi primer ensayo, Miedo de ser dos, que tenía un carácter parcialmente autobiográfico, lo escribí estando todavía con las secuelas del duelo por el suicidio de mi hermano, por la muerte de mi padre. Y bueno, pues yo comparaba la pluma al piolet de un alpinista, ¿no? Que va subiendo por una pared helada y que aunque por el camino sufre mucho y experimenta el riesgo de padecer un edema cerebral o pulmonar, continúa hasta llegar a la cima. Entonces, para mí llegar a la cima, finalizar el libro, ha sido una manera también de aliviar mis heridas. La escritura es un bálsamo. Me encanta que comentes esto, Rafael, porque en este sentido creo que tenemos esa experiencia común, ¿no? El haber pues utilizado la escritura, por así decirlo, para de alguna manera trascender o enfrentar mejor una experiencia dolorosa, que además es una experiencia que compartimos, el perder a un hermano por suicidio en este caso. Y qué curioso, ¿verdad? Cómo muchas veces el amor más puro y más real surge de ese dolor como tan profundo. Sí, yo cuando vamos, perdí a mi hermano, y antes había perdido a mi padre, a los 9 años, también tenía a mi hermana enferma, en fin. Y he tenido, por desgracia, no ha sido el único suicidio que he sufrido, porque a la semana de suicidarse mi hermano, se suicidó uno de mis mejores amigos. Y yo recuerdo la experiencia de ir 2 veces consecutivas al Instituto Anatómico Forense, que antes se encontraba detrás de la Facultad de Medicina, y es un lugar terrible, ¿no? Porque allí las muertes son todas violentas, suicidios y detalles como, no sé, cuando nos dieron la ropa que llevaba mi hermano en una bolsa negra, eso no lo olvidaré nunca. Y yo, pues bueno, durante años he estado hundido en el desaliento, en la desesperación, en la angustia, en la frustración. Y aunque acudí a un psiquiatra, la medicación no me ayudó. A otras personas sí. Yo no digo que la medicación sea inútil, pero en mi caso no. Salvo los ansiolíticos, sí, me quitaron un poco de ansiedad, pero la depresión, incluso los antidepresivos, incluso me provocaron un estado de euforia que se confundió con bipolaridad. Y yo ya, bueno, pues he pasado muchísimo tiempo, yo creo que casi 20 años entrando y saliendo de la depresión con unos niveles altísimos de dolor. Y no sé, me puse a escribir compulsivamente, tampoco pensé que la escritura me fuera a curar, pero yo necesitaba hacer algo. Yo llevaba escribiendo desde los 30 años, colaborando con varios medios como crítico literario,
y de repente abrí un blog y adquirí el compromiso de escribir a diario. Y bueno, pues descubrí que la escritura me sanaba. Al principio mis textos estaban cargados de pesimismo, de fatalismo, y luego de una manera espontánea, no sé muy bien cómo, fue como despuntando la luz y cambié de registro. Y además llegué a la conclusión de que si para escribir que la vida es una porquería, pues más vale guardar la pluma o dejar el teclado. Y yo en las palabras encontré esperanza. Esperanza, fuerza para soportar lo que me había pasado. No se puede hacer una interpretación positiva del suicidio de un ser querido, pero cada uno lo vive de una manera distinta. Yo también he intentado tener fe, que es algo a estas alturas muy subversivo, porque casi nadie lo tiene, y menos las personas jóvenes, ¿no? Parece que hoy en día ser cristiano, porque yo tampoco es que me considere estrictamente católico, sino que estoy abierto a la espiritualidad, ¿no? Pues en estos tiempos tan materialistas, pues ese punto de vista resulta un poco extravagante, ¿no? Como a Dios no se le puede medir y pesar, como no es un objeto del mundo, se niega su existencia. Solo existe lo que percibimos. Si fuéramos un feto flotando en el líquido amniótico, pensaríamos que no había nada más allá. Pero a mí la idea de que realmente la muerte no significa un final irreversible, y el hecho simplemente de que mis seres queridos vivían en mis textos, porque yo he escrito sobre mi padre, he escrito sobre mi madre, que también falleció, sobre mi hermana Rosa, que murió prematuramente por culpa de un infarto cerebral, pues eso me ha ido manteniendo y me mantiene con esperanza. Y ahora incluso que me enfrento yo a una enfermedad coronaria, que me han descubierto varias arterias obstruidas, y que mañana paso por un quirófano, pues escribir pues me ayuda a estar mejor, ¿no? Entonces yo animo a todos los que se sienten mal a que escriban, no importan los resultados. Hay personas que van a tener resultados mejores, otros resultados peores, pero escribir es enfrentarse a uno mismo, es reflexionar, es ir a lo más profundo, a lo que tienes en tu interior, y yo creo que eso siempre al final es curativo, porque aun en medio de la oscuridad no sabes muy bien por qué, por lo menos es mi experiencia, aparece una luz, y sobre todo te comunicas con otras personas. La escritura es una forma de comunicación, y en el encuentro está la felicidad y la superación también del dolor. Gracias a que escribo, pues conocí a un amigo común, Sergio, muy querido, que hace una labor extraordinaria. Conocí a Gema, una amiga también tuya, y te he conocido a ti. O sea que fíjate, la escritura es un puente que une a las personas. Por eso merece la pena transitarlo. Es un puente que une a las personas y yo también la veo como una forma de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Que muchas veces, precisamente para poder construir esas relaciones auténticas con otros, primero igual necesitamos como entender qué es lo que nosotros tenemos dentro también. Claro, porque escribir es un ejercicio de introspección. Un poco es llevar a cabo lo que recomendaba Sócrates y el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Averigua lo que hay en tu interior. Porque yo en un principio, imagino que tú habrás pasado por esa fase, hubo un momento en que experimenté mucha ira. Después de la tristeza, primero es un shock, ¿no? Te quedas en un estado de shock, que yo incluso el día en que mi hermano se suicidó, hay un momento en que ya no recuerdo nada. O sea, hay un momento en que la policía nos avisa que mi hermano, pues él introdujo la cabeza en el horno, abrió el gas, él vivía muy cerca de nosotros, y desde el momento en que entro en su piso con mi madre, he intentado reconstruir muchas veces esos momentos, y de repente se produjo como un colapso, como un colapso. Es como si mi mente no soportara lo que sí recuerda alguna imagen suelta, pero fundamentalmente es como mi mente colapsó casi hasta el día siguiente. Y después del shock, pues pasas a la tristeza, al abatimiento, y luego hay una fase en que pasas a la ira. Yo experimenté mucha ira, mucha rabia, mucho resentimiento contra la vida, y pensé que bueno, que fundamentalmente en mi interior había tristeza, rabia, frustración, y con la escritura he descubierto que también puede haber pues esperanza, alegría, luz. Así que las palabras un poco me han devuelto a casa, ¿no? Y me han hecho ver las cosas con una perspectiva distinta, donde por supuesto me sigue doliendo haber perdido no solamente a mi hermano, sino también a mi hermana Rosa, a mis padres, a tantos perros que han pasado por mi vida y a los que he querido mucho y que me han ayudado enormemente, ¿no?, en los momentos de aflicción. Pero en esas pérdidas que son irreversibles también puedes hallar, por ejemplo, los recuerdos. Yo revivo las cosas bonitas que he vivido con los seres queridos. Yo antes no podía contemplar una fotografía de mi hermano sin pensar en el suicidio, parecía que era lo único
que había hecho en la vida, y luego he logrado pues recuperar los recuerdos bonitos que compartimos. Algunos están recogidos en mi libro anterior, en Maestros de la Felicidad. Él me enseñó a conducir en una época que se hacía algo que está muy mal, que es que te ibas a la casa de campo con 16, 17 años, sin el carnet, ten en cuenta que tengo 61, y allí pues te ponías, aprendías a meter las marchas, incluso conducías por alguna de las carreteras. Yo sé que eso está muy mal, pero antes era relativamente frecuente, ¿eh? Te estoy hablando, pues no sé, de finales de los 70, ¿no? Y una vez nos encontramos un ciclista que se había caído, le ayudamos, que estaba herido. Y bueno, pues también he recordado cuando escuchaba con mi hermano música clásica. Él era un gran amante de la música clásica. Una tarde que escuchamos El pájaro de fuego de Stravinsky. Él tenía una colección de más de 5.000 vinilos, era su gran pasión. Y entonces, pues bueno, gracias a la escritura, ya mi hermano no es simplemente una persona que se suicidó, sino también una persona con la que compartí momentos bonitos. Es que, claro, cuando nos cerramos a experimentar el dolor, también nos cerramos a experimentar todo el resto de emociones que vienen acompañadas de, bueno, pues de todas esas experiencias dolorosas. Y al final los seres humanos somos personas súper complejas, con experiencias emocionales muy complejas, y, o al menos lo que yo he sentido y he experimentado, sobre todo en el proceso de duelo por el suicidio de mi hermano, es eso, ¿no? Como que de repente el dolor más crudo venía acompañado del amor más puro que recibía por parte de otras personas que estaban ahí para mí, pues sosteniendo, acompañando. Y es curioso como esa complejidad, que si no te abres a sentir una cosa, pues tampoco vas a dejar que el resto se conviertan en los regalos que tiene esa experiencia, por así decirlo, ¿no? Claro, yo me cerré en mí mismo. Hubo un momento en que no quería hablar con nadie. Yo no sé si te pasó. Esto también es una fase de la depresión, donde no te quieres comunicar con los demás. Yo incluso apagaba el móvil, desconectaba el teléfono fijo. Una llamada para mí casi constituía una agresión, y estuve pues en un estado de relativo aislamiento durante un tiempo. Y claro, eso lo único que hace es ahondar el sufrimiento, ¿no? Y que además estés como muy ensimismado. Y además cometí un error, que es obsesionarme con los escritores que se habían suicidado. Entonces me dedicaba a leer obsesivamente a Anne Sexton, a Sylvia Plath, a Alejandra Pizarnik, que todos, o la pintura de Van Gogh, que también se suicidó. Entonces estaba como fascinado por estos autores que se habían quitado la vida, ¿no? No era una fascinación morbosa, pero parecía que es que la vida, como era algo trágico, tenía que terminar necesariamente mal. Y eso, pues la verdad es que no me ayudó en lo más mínimo. Hasta que empecé a leer otras cosas, sobre todo un día que descubrí el diario de Tilesson, que es una judía holandesa de veintitantos años que fue deportada a Auschwitz y que escribió un diario que se permaneció inédito 40 años. Ahora, bueno, pues después se reeditó y es un diario más interesante que el de Anne Frank, porque Anne Frank era una niña, tenía 14 y 15 años. Y en cambio, E.T. Ellison era una mujer, tenía 28, 29. Había leído a Rilke, había leído a Kant, conocía a Freud, escuchaba a Brahms. Y entonces, pues bueno, pues ella, a pesar de todo, a pesar de las humillaciones que sufrieron los judíos en Holanda, y a pesar de saber que le iban a deportar y iba a morir, pues ella conservaba el amor por la vida, la pasión por las cosas. Era suficiente salir a dar un paseo primero en bicicleta, luego prohibieron a los judíos circular en bicicleta, pero por lo menos podía caminar, mirar el cielo, escuchar algo de música y estar también con sus seres queridos. Somos animales sociales, no podemos afrontar las cosas solos. Yo he descubierto que en los momentos trágicos es muy importante la amistad, es muy importante la cercanía de los otros. En Estados Unidos se crean muchos grupos de apoyo, en España eso es menos frecuente, pero yo creo que es muy necesario, ¿no? Yo no he llegado a contactar con ninguno, pero creo, porque he tenido la suerte de estar rodeado de buenos amigos, pero las personas que no tienen esa suerte pues deberían también poder disfrutar de ese recurso, porque las personas que han pasado por lo mismo, aunque lo hayan vivido de forma distinta, se entienden. Entonces, pues un poco no tan en las palabras del otro, un eco de lo que ellos han vivido. Mi mujer me ha ayudado muchísimo. Ella pasó también por una depresión. Pues mi mujer, antes de salir conmigo, tuvo un novio maltratador, que eso es otro, siendo muy joven, porque nosotros estamos juntos desde hace 40 años. Pero con 17 años salió con un chico que la maltrató y eso la dejó muy, muy marcada, con mucha desconfianza hacia los demás.
y ella, gracias a eso, pues también ha sabido comprender luego mi sufrimiento, ¿no? Y entonces entre los dos, que parecía que éramos dos árboles a punto de caerse, nos hemos sostenido mutuamente. Así que bueno, como decían los Beatles, todo lo que necesitas es amor. Y el amor no es solo pasión romántica. El amor es amistad, el amor es cariño a los hijos, a los padres, a los amigos, a la naturaleza, a los animales. Y yo creo que es el alimento fundamental que nos permite sobrevivir y superar los problemas. Rafael, me surge una duda, ya que estamos hablando de resiliencia creativa, porque tú evidentemente tienes una historia de resiliencia detrás bastante importante con todas estas experiencias, pero hablabas mucho de la escritura, cómo la escritura te ha ayudado en el proceso, cómo la escritura ha sido tu apoyo a la hora de, ¿no? de enfrentarte a ese dolor, de traspasarlo, ¿no? Cómo te ha servido esa, ese proceso creativo de escribir. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que hubieras podido pues hacer ese proceso creativo de escribir y de ayudarte del dolor y de ayudarte de ello para traspasar el dolor si no hubieras tenido amor detrás? O sea, Yo creo ¿te hubiera servido la escritura si no hubieras tenido amor detrás o sostén detrás? Yo creo que la escritura sí me hubiera servido, sí me hubiera ayudado y además escribir es un acto de amor porque tú en el fondo buscas el contacto con el otro, pero evidentemente haber tenido a mi mujer al lado pues ha sido fundamental. Yo temo muchísimo a la soledad no deseada. Una cosa es la soledad que tú eliges o la soledad pues de salgo a pasear, pero yo reconozco que tengo una relación muy dependiente con mi mujer. Ellos estamos juntos desde hace 40 años y ya de novios nos veíamos a diario. O sea, no hemos sido de esas parejas que llevan vidas independientes, sino que lo hacemos absolutamente todos juntos. Cuando yo viajo a alguna ciudad para hablar de mis libros, ella siempre me acompaña. Tenemos los mismos gustos, vemos cine todas las noches en casa y sin ella, pues no sé, yo la verdad me quedaría absolutamente devastado. Es una posibilidad que no quiero ni plantearme. Pero para los que no tienen pareja, yo creo, hombre, primero siempre hay que buscar a los otros. Yo no creo que nadie pueda ser feliz completamente aislado. Puedes no tener pareja, pero necesitas tener amigos, necesitas tener familia, necesitas tener gente que te quiera. Y incluso si no tienes nada de eso, que me parece muy triste, la escritura sigue siendo una buena tabla de salvación. O sea, porque la escritura es una forma de hablar contigo mismo y eso te hace sentirte menos solo. Es como si tú te desdoblaras, te objetivaras, te vieras a ti mismo como otro, descubres que en nuestro interior hay muchas personalidades, muchas formas de ser, porque yo creo que soy una persona, no soy agresivo, pero sí he conocido la ira y la frustración y la rabia, ¿no? Yo en algún momento, después de morir mi hermano, pues le he pegado algún portazo, he pegado alguna patada a un mueble, cosas que no había hecho nunca y que no van con mi temperamento, ¿no? Pero también eso está ahí y bueno, pues al hablar contigo mismo, poco a poco, pues también vas aprendiendo a modular tu carácter, a depurar tu carácter, a ir eliminando las cosas que no te gustan, porque yo luego cuando le daba una patada a un mueble me sentía mal, o daba un portazo, y no me gustaba sentirme así, y hubo un momento en que dije, se acabó. O sea, estas conductas que yo jamás he adoptado, no las voy a adoptar ahora por el dolor que estoy experimentando. Y yo creo que escribir, entre otras cosas, me ha hecho mejor persona. Me ha hecho mejor persona, porque me ha mostrado mis errores. Al principio, cuando estaba muy cabreado, he escrito algunas estupideces. Yo incluso también pensé en suicidarme, porque es una cosa que el suicidio a veces tiene un efecto imitativo. Hay que hablar de él, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado, porque a veces piensas bueno, que es una buena alternativa. Y yo, de hecho, cuando me mandaron antidepresivos, abusaba de ellos, porque quería pasar el mayor tiempo posible dormido, y en una ocasión estuve a punto de perder la vida. Un 6 de enero de 2006, porque vino una ambulancia a casa, no una ambulancia, vino una UCI. Yo soy una persona menuda, entonces pesaba muy poco, me tomé 6 pastillas de un antidepresivo y estuve a punto de tener un paro cardiorrespiratorio. Entonces, pues bueno, reflexionar sobre esto me ayudó a descartar definitivamente la posibilidad de suicidio, a amar más la vida y al mismo tiempo a crecer interiormente. Así que escribir nunca es una actividad en balde. Y no hace falta ser Rilke, no hace falta ser Juan Ramón Jiménez, no hace falta ser Kafka. El simple hecho de escribir ya es terapéutico. De hecho, se utiliza en terapia cognitivo-conductual.
porque es una manera de objetivar tus sentimientos, de comprender cosas que están ahí oscuras y que tú no entiendes. Así que yo animo a escribir, y no solo a escribir, porque cualquier actividad puede ser sanadora. Pintar, cantar, pasear o simplemente disfrutar de un cuadro, disfrutar de la música. A mí me gusta muchísimo la música, además todos los estilos, la música culta o clásica, el jazz, pero también me gusta mucho el pop. Yo soy de la generación de los Beatles, me encanta escuchar a los Beatles o a los Rolling Stones o a los Kings o a Janis Joplin o a B.B. King, pero también disfruto con las sinfonías de Schubert, de Beethoven, con la música religiosa de Bach. Entonces la creatividad no es simplemente solo escribir, sino también ser capaz de disfrutar de la belleza en todas sus formas. Y como que, o la forma en que yo lo veo, Rafael, a ver tú qué opinas de esto, es como la expresión, ¿no? O sea, es el expresar pues todo lo que llevamos dentro, de una forma o de otra, más simbólica, menos simbólica. La escritura es verdad que a mí me encanta, yo soy de palabras también, pero estoy explorando también ahora mismo, estoy en un momento de mi vida en el que estoy explorando otros medios de expresión y me está realmente abriendo un mundo nuevo, ¿no? En la expresión corporal, la expresión desde la voz, la expresión desde de la pintura que tú decías. Además hago unos talleres de escritura, ¿no? En los que me encanta porque normalmente son personas que por sí mismos igual no se ponen tanto a escribir y de repente cuando les das un ejercicio y empiezan a hacerlo y luego la parte que es más bonita para mí, que es la de compartirlo con el grupo, lo que han sentido, como que de repente se crea ahí una especie de Claro. magia. eh, Existen los talleres de escritura que me parecen espléndidos, que hay gente que considera que no sirven para nada, pero no es cierto. Hay grandes escritores que han pasado por talleres de escritura. Estoy pensando Anne Sexton, por ejemplo, que es una gran poetisa, empezó en un taller de escritura y Silvia Plath también acudía a uno. Entonces, aparte de eso, te permite compartir los textos. Porque al final escribir sobre todo es compartir, porque nadie escribe para meter sus textos en un cajón, tú necesitas compartirlos con alguien y es una manera de tocarle el corazón a los otros y de que te lo toquen a ti, ¿no? Entonces yo creo que bueno, la escritura es una actividad muy fructífera, pero has hablado de otra cosa que me parece también importantísima, que es la expresión corporal que yo no he tenido, en fin, la he descuidado porque yo he llevado una vida muy sedentaria, probablemente esa es la causa de que ahora tenga obstrucción en algunas arterias coronarias, y en cambio yo cuando ahora estoy saliendo a pasear, cada paseo me parece una experiencia creativa, es como salir al encuentro del mundo. Y además yo, como no sé, yo hablo mucho con la gente, apenas alguien me da la oportunidad de hablar, me importa un bledo la edad que tengan, solo espero que sean un poquito amables, que eso es algo que me duele, cómo se está perdiendo también la comunicación. Yo recuerdo a mi madre, que ya falleció, se ponía en la parada del autobús en una marquesina y se dirigía a la gente. Veía a una chica joven como tú, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Vives por aquí? Y en general la gente reaccionaba bien, pero esto es algo que se está perdiendo. Me parece que es muy necesario cultivar pues la conversación, que también es una forma de expresión corporal y evitar cosas como por ejemplo que me preocupa con la edad que voy teniendo, que es el edadismo, que muchas veces las personas jóvenes parece que se sienten incómodas con las personas de más edad, o los adultos a los que les molestan los niños, que a mí eso me parece también inconcebible. Con lo cual yo creo que hay muchas formas de creatividad y que no hay que ceñirse exclusivamente a lo que son las artes plásticas, que también pues está pues, la pintura y me encantaría pintar. Yo de hecho un tío mío era dibujante profesional, trabajó en Disney incluso. Y pues yo de joven no pintaba mal, pero lo descuidé. La pintura es una técnica, igual que la escritura. Pero sí me gustaría pues haber continuado dibujando, me gustaría saber cantar, canto muy mal, entonces eso es una cosa que he descartado. Pero ya yo creo que el simple hecho de hablar también es un acto creativo. Eso lo decía Sócrates. Sócrates no escribió nada, porque pensaba que en el diálogo, al poder confrontar con otro tus ideas, surgían cosas más interesantes que cuando uno escribe y está solo. Así que yo creo que tenemos que abrirnos al mundo, abrirnos a los demás y cuidar la mente, desde luego, pero también el cuerpo, porque también el cuerpo puede ser una fuente de satisfacción, de paz interior. Por ejemplo, nadar. Yo no sé si tú nadas alguna vez, Carmen, pero yo en el agua me siento estupendamente, ¿no? Cuando te metes en una piscina, la sensación de estar ahí flotando.
Yo he sido motero, que lo que pasa es que lo dejé porque las motos también son peligrosas, pero para mí era un placer. Yo era un motero tranquilo, ¿no? De los que salía a hacerse rutas de montaña, ¿no? A una velocidad razonable, y también era una sensación muy agradable. Parecía que estabas flotando sobre el asfalto, te podías acercarte a paisajes que no conocerías de otra manera. Así que yo creo que tenemos que cultivar la creatividad en todos los aspectos de nuestra vida y saber que creatividad también es hablar, pasear o escuchar. Fíjate, yo creo que hablar es un acto creativo en sí, pero además hablar te abre a nuevas posibilidades creativas. El intercambio con otros es como que te va abriendo pues como nuevas ventanitas que igual ni siquiera sabías que estaban ahí. Y reflexionando sobre esto, fíjate, yo pensaba, digo, incluso el proceso de reconstruirte cuando tu mundo se ha derrumbado, como tú has comentado que te ha pasado tantas veces en tu vida, es un acto creativo también para mí. Claro. Claro, yo estaba totalmente desarticulado. Entonces, hubo un momento en que, por ejemplo, yo nunca he tenido miedo al coche, pero me sentía incómodo en el coche. Me entraba claustrofobia, tenía fobia social, no me gustaba hablar con la gente, tenía miedo a salir de casa. Incluso solo me sentía a gusto en mi casa y metido como si fuera una especie de burbuja. Y yo creo que, bueno, pues me he reconstruido poco a poco y he ido creciendo como ser humano y también me he expandido y me he abierto a los demás. Ayer, por ejemplo, cuando presenté el libro, pues estar con tanta gente, con tantos amigos, porque habría más de un centenar de personas, también fue muy gratificante y reencontrarme con antiguos alumnos. Hoy acabo de hablar con una alumna que se llama Cintia, que tiene ya 40 años y 2 hijos, y a la que yo conocí con 15 años. Y bueno, que se acuerde de mí después de 30 años, que me envíe mensajes de voz de sus hijos pequeños. Tiene un hijo pequeño que se llama Nicolás, de 10 años, majísimo. Hola Rafa, quiero conocerte, sé que tienes muchos animales, muchos libros. Pues eso ha sido posible porque me he reconstruido interiormente. Si me hubieran intentado contactar conmigo hace pues 20 años, cuando estaba muy deprimido, probablemente no hubiera ni respondido, ¿no? Entonces, de alguna manera yo me estaba hundiendo, me estaba metiendo a mí mismo en un hoyo, porque además el suicidio te hace tener una visión muy trágica de la vida, ¿no? Que todo carece de sentido, que somos fruto de un accidente, que vamos hacia ninguna parte, y yo por lo menos no puedo vivir así. Yo y pienso, por ejemplo, en Tolstoy y en Dostoyevsky, que ambos creían en Dios. Ya la palabra Dios nadie se atreve a pronunciarla, parece casi que es un tabú, pero yo creo que hay que abrirse a la trascendencia y pensar que Dios solo son 4 letras que designan un misterio que apenas conocemos, ¿no? Y al que se puede llegar por muchos caminos, por el cristianismo, por el budismo, por el arte. Pero pues yo, como decía Julián Marías, al que yo admiro mucho, la inmortalidad no está más allá de la razón, pero no contra la razón. Y él lo decía para superar la pérdida de su mujer, a la que quería muchísimo, Lolita, ¿no? Y que falleció prematuramente, como también le sucedió a Miguel Delibes, que perdió a su mujer Ángeles de Castro también de forma prematura. Y los dos hallaron en la fe pues un consuelo, y yo tengo ahora muchas veces la sensación de que mis hermanos, mis padres siguen conmigo. O sea, yo pienso muy a menudo en ellos y creo que hay una cosa que se llama comunión de los santos, que se supone que es la comunidad de los vivos y los muertos, y el pasado sigue gravitando sobre el presente. Y los que se marcharon no son simples ausencias, son presencias, pero presencias que se manifiestan de otra manera. No estoy hablando de fantasmas ni nada por el estilo, ¿no? Pero los sentimos en nuestro interior, están como palpitando en nuestro corazón. Y yo sé que a mi hermano no le gustaría verme sufrir, a mi madre no le gustaría verme sufrir, a mi hermana Rosa tampoco, y yo intento mantener una relación fructífera con ellos, y en vez de estar pensando en los momentos trágicos, rescato momentos bonitos. Yo muchas veces cuando voy paseando recuerdo lo que hacía con mi madre, que nos poníamos a ver películas de cine clásico de Hollywood, de George Cukor, de Howard Hawks, de John Ford. Recuerdo cuando mi hermana me hablaba de los distintos tipos de árboles que había en el Parque del Oeste, y era bióloga. Recuerdo a mi hermano, que sabía muchos idiomas, hablándome, él había vivido en el extranjero mucho tiempo, hablándome de las costumbres de otros países. Y yo creo que ese diálogo con los ausentes, a mí no me gusta decir los muertos, con los ausentes, nos recuerda que también están muy presentes y que tenemos que hacer un esfuerzo por continuar la comunicación con ellos.
Es que de hecho yo creo que muchas veces el amor incluso se intensifica. O sea, como que de repente esa ausencia hace que el amor sea todavía, por ello sea todavía más intenso, ¿no? Que el que era casi cuando estaban presentes. O al menos yo lo siento así. Yo siento la presencia totalmente y me encanta que hayas mencionado en varias ocasiones el tema de la espiritualidad, que yo personalmente soy muy espiritual. No me colocaría como en nada concreto, pero es una parte esencial de mi vida sin la que no sabría vivir. De hecho, la fe al fin y al cabo es confianza, ¿no? Es como una confianza total y absoluta y el amor en el fondo es eso. O sea, no puedes amar si no confías. No puedes amar realmente si no tienes como esa confianza absoluta en que va a hacer que te abras, ¿no? Con todo y con el riesgo que eso supone. No sé. Antes mencionabas algunos libros que te han ayudado a ti. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho leer a Viktor Frankl o leer la biografía de Frida Kahlo, también mucho. Incluso entender mejor la pasión de Jesús, porque el mensaje de Jesús es un mensaje de amor, pero como entender, y bueno, que esto es algo que nos han enseñado desde pequeños, pero que yo personalmente nunca había hecho el esfuerzo como de entender lo que hay detrás realmente, pero como ese entender cómo se entregó y entregó su vida realmente pues por todos nosotros, ¿no? Más allá de que seamos católicos o no, eso es una verdadera historia de darle un sentido al dolor y Claro. al sufrimiento y transformarlo pues en amor realmente. Y en esperanza. Hay que tener en cuenta que el Evangelio en realidad no pertenece a nadie. El problema de las religiones es que han instrumentalizado la espiritualidad para crear culpabilidad, para manipular a las personas. Y yo, pues el fundamentalismo religioso me parece uno de los peores enemigos de la felicidad y del ser humano, igual que el totalitarismo en sus distintas formas políticas. Pero yo creo que las enseñanzas del Evangelio tienen un valor universal y que trasciende las diferencias culturales. Tolstoy, al que yo admiro muchísimo, cogió el Evangelio, lo depuró de elementos mitológicos y se quedó con sus enseñanzas esenciales. Este es un libro muy bonito, ¿no? El Evangelio abreviado de Tolstoy, que era cristiano pero no pertenecía a ninguna iglesia. De hecho, les comulgó la iglesia ortodoxa. Y Tolstoy pues citaba muy a menudo, pues por ejemplo, el caso de la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, el padre no le pone ninguna penitencia, no le dice has sido malo, lo que has hecho es terrible, no, al revés, simplemente le da un abrazo. Con lo cual, pues por ejemplo, el catolicismo con el sacramento de la confesión te imponen una penitencia, pero en cambio en el Evangelio no se impone ninguna penitencia, sino por el contrario, lo que se encuentra el hijo pródigo es un abrazo. O la historia de la adúltera, o sea, la tendencia que tiene la religión a juzgar, a condenar a los demás, especialmente a las mujeres, ¿no? Pues Jesús, cuando le traen a la adúltera, simplemente dice: el que no haya pecado jamás, que tire la primera piedra. Y todos se marchan, porque todos hemos hecho cosas que en algún momento nos han avergonzado. Mm. Entonces, pues bueno, yo pienso que el Evangelio tiene una enorme riqueza, que es un texto de una gran belleza moral, que no debe ser patrimonio de nadie, que tiene que estar abierto a todos, y que también hay otros textos muy inspiradores, como es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. A mí también me ha ayudado mucho. Hay que tener en cuenta que Viktor Frankl sufrió muchísimo. Sus padres murieron en Auschwitz y su mujer murió el día de la liberación, estaba del campo, me parece que ella estaba en Bergen-Belsen, y fue porque cuando los deportados vieron al ejército rojo, de la emoción salieron todos corriendo y su mujer cayó al suelo y murió aplastada. En fin, una cosa terrible, y sin embargo él escribe El hombre en busca de sentido. Pero también hay otros autores como Ellen Baer, que es una judía francesa de 28 años que escribió unos diarios preciosos. O a mí me ayudó también mucho la autobiografía de Nelson Mandela, el largo camino hacia la libertad. Yo admiro mucho a Nelson Mandela, me parece uno de los gigantes del siglo XX, con Martin Luther King, o con otras figuras muy positivas como Sophie Sol, que es la joven esta que se opuso al nazismo y que fue ejecutada con 20 años. Yo creo que hay que pensar que la espiritualidad está ahí, en estas personas que nos han dejado un testimonio de compromiso con los demás, que han luchado por la dignidad del ser humano y que se han opuesto a las distintas formas de injusticia.
Entonces la espiritualidad no consiste en condenar. O sea, el que condena, sermonea, adoctrina, en el fondo está pisoteando la espiritualidad. La espiritualidad simplemente es estar abierto a la totalidad de las experiencias, pensar, en fin, que el mundo no se agota en lo meramente material, no creer que solo existe lo que percibimos, pensar que podemos comunicarnos emocionalmente con los que están ausentes y pensar que en el mundo hay más bien y belleza que maldad. Totalmente. Yo lo veo así totalmente como tú, Rafael, mira, me encanta que hayas traído a Tolstoy porque justo el de Confesiones de Tolstoy también es un libro que me ayudó mucho por el proceso, su proceso, ¿no? Y cómo lo describe en ese libro. Pero claro, es que es así, o sea, no puede desaparecer una persona si tú sigues en comunicación con ella. Nosotros seguimos en comunicación con ellos. ¿Cómo es eso posible? O sea, al final tienes que creer y tienes que confiar en que verdaderamente, pues, estás... No sé, yo veo constantemente, veo señales. No sé si a ti te pasa, pero yo veo señales Yo son constantes. sensaciones. Yo, por ejemplo, cuando me han descubierto el problema de coronarias, mi padre que murió de esto, pero era otra época, cuando mi padre murió no había stent, no había bypass, la cardiología estaba en pañales, he tenido la sensación de estar en contacto con él, como si él me transmitiera, estate tranquilo, vas a salir de esto, yo estoy a tu lado, y eso me ha confortado. O sea, yo cuando me meto en la cama, pues recuerdo el último paseo que di con él, recuerdo lo afectuoso que era mi padre. Además, mi padre era un hombre extraordinariamente cariñoso con los niños, que no era muy común en aquella época, porque él había nacido en 1925 y antes los hombres mantenían las distancias con los niños. Se consideraba que eso era tarea exclusiva de las mujeres, en fin, de las muchas estupideces que ha puesto en circulación el machismo. Y en cambio, pues mi padre pues era un hombre muy apegado a los niños. Y yo sí he tenido pues la sensación de tenerle muy cerca. O hace poco me volví a ver una de mis películas preferidas, que es Qué bello es vivir. Qué bello es vivir, es una película maravillosa. Este es un libro sobre la película y me acordaba de que la veía todas las navidades con mi madre y la felicidad de estar con ella, a su lado, disfrutando de su compañía. Yo aquí estoy rodeado, pues mira, de los libros que más me ayudan. A veces también me gusta mucho el taoísmo. El taoísmo también nos proporciona unas grandes lecciones, ¿no?, sobre lo que es la vida como una totalidad, donde todo está conectado. Ayer Lorenzo Silva definía a Dios como una conexión inteligente, me pareció una expresión muy buena. O recordarnos este libro que se ha vendido muchísimo, La inutilidad de lo inútil, la utilidad de lo inútil, que es que la belleza no tiene una utilidad inmediata. O sea, contemplar un amanecer, pues eso no te produce que tu cuenta corriente crezca, pero sin embargo te hace pues sentirte feliz. O sea, yo nunca he entendido a la gente que tiene mucha ambición material. Yo no sería más feliz por tener un Porsche en el garaje y un Rolex en la muñeca, ¿no? Y hay que, pues bueno, esa espiritualidad es la que nos sostiene y lo que da también sentido y profundidad a la vida. Con lo cual yo, si me quitaran la música, si me quitaran el cine, los libros, me sentiría huérfano y totalmente desolado. Hmm. Es que todas las cosas yo creo que es como que nos conectan con una dimensión trascendente que no es realmente palpable, es algo que solamente se puede sentir y experimentar y al final yo creo que las cosas que te proporcionan la verdadera felicidad son las cosas que el día que te mueras no te puedes llevar a la tumba contigo. Un reloj no te lo puedes llevar, el amor que te han dado y que has sentido por las personas que te quieren te lo puedes llevar contigo, ¿no? Sí, seguimos un poco, como decía Platón en la República, un poco metidos en la caverna y pensamos que solo existe lo que perciben empíricamente nuestros sentidos, ¿no? Lo que podemos, pues, tocar, medir. Y sin embargo, pues por ejemplo, la belleza es un sentimiento. Es algo que tú no puedes decir, o el placer estético, o el amor. Tú eso no lo puedes meter en una probeta y decir, mira, aquí tengo el amor, igual que tengo un isótopo radioactivo, o igual que tengo pues un poco de uranio o cualquier otra sustancia. Entonces las cosas más esenciales, la verdad, el bien, la belleza, no son materiales. O sea, no se pueden objetivar, no se pueden medir, no se pueden pesar, pero sin embargo son muy reales. O sea, ahora mismo, pues por ejemplo, yo creo que entre nosotros hay una corriente de simpatía mutua y de aprecio mutuo, pues eso tampoco se puede medir.
Si se puede, pues nos pueden medir nuestra estatura, nuestro peso, observar nuestros órganos, pero lo que estamos experimentando con esta conversación en nuestro interior, en nuestro corazón, que no es en nuestro corazón, yo diría en nuestra alma, que ya nadie se atreve a utilizar esta palabra, y eso Gurnach, un premio Nobel al que yo entrevisté, decía, es que es una pena que ya no se pueda utilizar la palabra alma, porque el corazón solo es un órgano. Hablamos del corazón como metáfora, pero en realidad los sentimientos que experimentamos están alojados en el alma, y eso no es susceptible de medirse o de pesarse, lo cual significa que no existe. O sea, el amor no existe, la belleza no existe, el bien no existe. Solo existe lo que podemos tocar, medir y pesar. Yo creo que no es así. Yo creo que No. además lo esencial, bueno, lo decía Saint-Exupéry en este libro maravilloso, El Principito, pues es invisible a los ojos, es decir, no es algo material. Y ahí es donde está el valor de la vida. Me encanta que utilices la palabra alma, Rafael, porque es que yo realmente todas estas cosas incluido esta conversación, realmente lo que siento con ello es que el alma se me expande. O sea, literal, lo puedo sentir en mi cuerpo, como esa expansión, ¿no? Es como una especie de apertura, no, no sé, Sí, 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 no, y es que yo creo que un poco desde, no sé, desde Marx, Nietzsche y Freud se ha impuesto como una visión muy materialista de la vida, que eso ha llevado también a la gente a la desesperación y al desarraigo. O sea, en los años 40 estaba muy de moda el existencialismo, según el cual pues la vida carece de sentidos, somos seres para nada, seres para la muerte, y esa visión tan trágica, pues un poco ha llegado hasta nuestros días, porque la mayor parte de los jóvenes, si les hablas de alma, les suena religión y eso les incomoda. Pero el alma es esa dimensión no material donde surge y se desarrolla lo más esencial de nuestra personalidad, donde surge el amor, donde surge la amistad, donde surge la belleza, el amor a las cosas, y eso no es susceptible de ser pues introducido en una probeta, en un laboratorio, de ser cuantificado, medido. El materialismo nos deja una imagen muy plana de las cosas. Y además no explica algo tan asombroso como es el ser humano, que ha llegado a tener la capacidad de preguntarse por el significado de la vida, que eso es la única especie que lo hace, lo cual no significa que los animales no tengan también emociones. Pues vamos, yo tengo 3 perros que están aquí ahora mismo dormiditos, 2 de ellos pues están profundamente hermanados desde el principio, no se separan, están siempre juntos, han aceptado la presencia del tercero, y ellos también son cariñosos, son generosos, son fieles, y esas son cualidades que tampoco se pueden objetivar. Con lo cual, si nos limitamos a lo que se puede objetivar, pues tenemos una visión muy, muy elemental de la vida, y yo creo que muy falsa y muy incompleta. Así que hay que hablar del alma, una palabra que hay que volver a utilizar y hay que volver a reivindicar, y no tener miedo a utilizar la palabra Dios, aunque Dios es algo inexpresable. O sea, en realidad Dios es una palabra, pero que es una palabra que no expresa el misterio que intenta transmitir. Es una forma de referirnos a algo que nos desborda, ¿no? Pero que es un poco, para mí el Dios sería como la idea de que el amor está en el principio y el final de la vida. El universo surgió por amor y al final triunfará el amor. La otra alternativa es decir que vamos hacia la muerte térmica y al final solo habrá frío, oscuridad. Pues bueno, hay gente que es lo que piensa, se siente así, no sé si feliz, pero a mí me parece una visión trágica, y si realmente fuera así, seríamos los animales más desdichados del planeta y estaríamos arrojados a un abismo, y cada instante sería nada más que una fuente de sufrimiento. Yo me resisto, ¿no?, a tener esa visión tan nihilista, y mira, me reconforta que haya escritores como John Fosse, que es el penúltimo premio Nobel, es un premio Nobel noruego, que es católico y que lo dice abiertamente. Entonces yo, el catolicismo, hay mil cosas que no me gustan, por ejemplo la condena de la homosexualidad, la exclusión de la comunión de los divorciados, la condena de la eutanasia, el aborto, y mil cosas que no me gustan del catolicismo. Pero yo creo que el Evangelio tiene que ser es una de las referencias que ha hecho el mundo más humano y el mundo mucho mejor. Y el Evangelio, pero también las enseñanzas del budismo, la mística sufí, la visión de la totalidad del taoísmo, la poesía, la música, pues yo creo que todo lo importante no es material, sino espiritual. Muchas gracias, Rafael. Se nos va acabando el tiempo y para cerrar simplemente me gustaría, bueno, pues hacerte una pregunta.
como conclusión de esta conversación en la cual, pues, saber, si tuvieras como que resumirlo así en una frase, aunque es muy, muy difícil, entiendo, ¿cuáles serían como las cosas más esenciales que tú sientes que te han ayudado a, bueno, pues a desarrollar esa resiliencia que no te ha quedado más remedio que desarrollar durante todos estos años y a canalizarla en un acto creativo que en tu caso ha sido escribir desde tu perspectiva, desde tu vivencia, pero también desde lo que has aprendido de los filósofos de los que llevas aprendiendo tanto tiempo? Hombre, el primer sostén de mi vida es el amor. Si no hubiera tenido el amor de mi mujer, pues probablemente no sé si habría acabado como mi hermano, ¿no? Y en segundo lugar, el amor de mis amigos. Por eso yo pienso que el amor es el fundamento de la vida, el origen de la vida, el sentido de la vida. Pero el amor se extiende más allá también de las personas, porque el amor a las palabras es lo que me ha ayudado a transitar por un camino que me ha llevado a un lugar inesperado, porque la literatura me podría haber llevado a la desesperación y a ser un autor pesimista, y al revés, no sé, de una manera que yo no esperaba, pues me he ido conduciendo hacia la luz y hacia la visión actual que tengo de las cosas, que está marcada por la idea de que la vida merece la pena, de que hay más belleza que maldad y que hay más bien que mal. Más cosas que me han podido ayudar ha sido algo que es muy importante, que es la ejemplaridad. La ejemplaridad de ciertas vidas. Ver que, por ejemplo, alguien como Nelson Mandela, después de estar 28 años en la cárcel, en vez de salir lleno de odio, promovió la reconciliación nacional y evitó una guerra en Sudáfrica. Ver que él en la cárcel aprendió a detestar aún más el apartheid, pero a comprender que los blancos también eran víctimas de un sistema injusto. Entonces a mí las vidas de personas que se han dedicado a ayudar a los demás, o simplemente pues, un médico, un maestro, un bombero, o sea, haber conocido a Sergio, a nuestro amigo Sergio, ver que hay personas que se están jugando la vida por salvar a otros, pues a mí eso también me ha ayudado mucho, ¿no? Es decir, es que el ser humano sí hace cosas malas, pero yo creo que hay mucha más gente buena que mala. Y eso lo vimos ayer en la presentación del libro, cuando intervino una señora, que va una señora mayor con una muleta, y dijo que le ayudaba muchísimo a la gente, en el metro, en el autobús. Y yo creo que eso es lo más natural. O sea, es una persona que tiene buena salud y es joven, como tú ves a una señora con una muleta, lo primero que sientes es el deseo de ayudarla. No es el deseo de empujarla ni de abusar de ella. Entonces yo escribir, entre otras cosas, me ha devuelto la confianza en el ser humano. Entonces todas estas cosas, el amor, la escritura, el ejemplo de otras personas, pues poco a poco me han ido reconstruyendo y me han sacado de esa oscuridad en la que pasé tanto tiempo y que yo considero años de vida totalmente perdidos y malgastados. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por esta conversación tan inspiradora, Rafael. Nos quedamos con este mensaje de, bueno, que el amor nos guíe, que conectemos con nuestra alma de nuevo y que nos atrevamos a utilizar esa palabra tan bonita, que al final es ahí a donde van todas estas cosas, alimentar el alma. Y nada más. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y esperamos verte pronto de nuevo. Pues muchísimas gracias a ti, Carmen. Yo he disfrutado mucho con la conversación y he aprendido mucho escuchándote. Yo creo que tú también eres un gran ejemplo de resiliencia creativa. Y así que nada, ya tengo el privilegio de que seamos amigos. Esto no es simplemente una entrevista, sino que es un momento más de nuestra amistad. Y eso es lo esencial. Totalmente. Muchas gracias, Rafael. A ti, un abrazo. Y a los demás que nos estáis escuchando, animaros a decirnos qué pensáis en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.